La oficina aún olía un poco a plástico quemado por ese router que se chamuscó la semana pasada. Y las luces del techo zumbaban como abejas cansadas. Yo estaba de vuelta en mi escritorio después de otra noche larga remendando código, sorbiendo café rancio. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, salió Tadeo Villarreal, con su traje planchado de fresco, cabello reluciente y esa sonrisa fácil de alguien que nunca ha lidiado con un servidor roto a las 3 de la madrugada. Su placa con el nombre ya estaba colgada antes de que yo supiera que existía vicepresidente senior de estrategia. Nunca había escrito ni una sola línea de nuestro código. Pero al parecer, la estrategia solo necesitaba un diploma de Harvard y el apellido correcto. Yo había pasado 6 años construyendo la plataforma central de Innovatec, al principio con cinta adhesiva y Python. Después, endurecida en el motor que ahora impulsaba cadenas de suministro en 4 continentes. Cada parche, cada reinicio de madrugada, cada cena navideña perdida aún me dolía en la espina dorsal. Conocía cada debilidad enterrada, cada pedazo de lógica torcida para encajar en las demandas de un cliente. Tadeo ni siquiera se molestó en preguntar por nada de eso. Entró directo a la sala de conferencias y empezó a reescribir la agenda de la semana como si estuviera moviendo muebles. Alineación de visión, optimización narrativa, inmersión estratégica. Las palabras salían de su boca como confeti, deslumbrando solo a los que estaban demasiado cansados para discutir. Renata Ochoa, mi jefa, asentía, garabateando obedientemente con su pluma alrededor mío. El equipo evitaba miradas. Sabían que era mejor no reírse. Yo solo escuchaba, con la mandíbula apretada, mientras proponía renombrar la mitad de las carpetas en nuestro drive compartido para hacerlas amigables con el cliente. Para la hora del almuerzo. Los murmullos ya se habían filtrado al área de descanso. Un amigo de Gael Montoya, mi desarrollador junior, había oído a Tadeo alardeando por teléfono. Había apostado con viejos compañeros de clase. Un juego de tragos convertido en corporativo cerraría el trato de 1.500 millones de pesos con Corporación Estelar sin tocar ni una línea de código, solo dominando la sala. Me quedé ahí parada con un vaso de papel lleno de café quemado, sintiendo algo más frío que la ira colándose bajo mi piel. Esto no era solo nepotismo, era arrogancia afilada en una apuesta, con el trabajo de mi vida como la apuesta. Y supe entonces que el verdadero juego apenas empezaba. La agenda llegó a mi bandeja de entrada a las 7:12 am, con el asunto en mayúsculas: presentación Corporación Estelar, ensayo final. Deslicé una vez, 2, y me detuve. Ahí estaba en negritas: presentador principal Tadeo Villarreal. Mi nombre ni siquiera aparecía en la página, ni como presentadora, ni como apoyo, ni en ningún lado. 6 meses construyendo una demo impecable. Y de repente era invisible. Fui directo a la oficina de Renata Ochoa. Las paredes de vidrio reflejando su moño perfecto y su blazer planchado. No levantó la vista cuando entré. Solo señaló una silla como espantando una mosca. ¿Es un error?, pregunté, alzando mi tableta con la agenda brillando. Renata por fin miró arriba. Con una sonrisa fija y gerencial: no es un error. Vamos a dejar que Tadeo brille. Tiene una presencia fuerte en la sala, y a Estelar le importan las apariencias. Nunca ha tocado el sistema. Ni siquiera sabe las variables del sandbox. La demo se caerá en cuanto haga clic en la pestaña equivocada. Su sonrisa no flaqueó. Las apariencias importan más que los detalles. Tragué saliva, porque las palabras sabían a veneno. Esto no era sobre habilidades, ni siquiera sobre el trato. Era sobre apuntalar el nombre Villarreal, de vuelta en mi escritorio. Abrí el drive compartido y miré el desastre. Carpetas que yo había etiquetado con cuidado ahora se llamaban cosas como sincronía de visión y estrategia nueva generación. Tableros con azules y grises calmados habían sido cambiados a naranjas violentos para dar energía.
Hasta añadió un widget que mostraba estadísticas falsas de Machine Learning. Números que sabía que confundirían a los ingenieros de Stellar en segundos. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir. Línea por línea. Registré cada cambio, cada ajuste imprudente, cada punto potencial de fracaso. No porque pensara que alguien escucharía, sino porque necesitaba prueba, evidencia de que les había advertido. Prueba de que cuando viniera el colapso, no sería por mí. El cursor parpadeaba como un aliado silencioso. Si querían apariencias por encima de lo real, está bien, pero lo real tiene una forma de romper las apariencias cuando las luces brillan más fuerte. El primer ensayo se sintió más como una audición teatral que una presentación. Tadeo estaba al frente de la mesa de conferencias, con mangas arremangadas lo justo para mostrar que iba en serio, soltando frases como logística impulsada por IA y transformación ágil a escala. Ninguna de esas palabras tenía conexión con el sistema que yo había cosido durante años. Aún así, Renata Ochoa asentía, tomando notas como si estuviera reinventando las cadenas de suministro en vez de reciclando buzzwords de posts en LinkedIn. Me senté en silencio con mi laptop abierta, el archivo de documentación brillando en la pantalla. Advertencias en rojo negrita marcaban cada dependencia, cada configuración frágil que se desharía si se tocaba sin cuidado. Tadeo lo había hojeado una vez. Frunció el ceño y luego me pidió que le enviara solo una hoja de trucos simple, algo vistoso que pudiera memorizar. Le di las 11 páginas completas de nuevo. Si no quería leer, era su decisión. Esa tarde, Gael Montoya me reenvió una captura de pantalla de Slack. Tadeo había estado chateando con finanzas, refiriéndose a mí como la dinosauria del código que aún cuida sus scripts. Mi estómago se apretó. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Esa era siempre la estrategia: menospreciar el trabajo para que pareciera reemplazable. Luego entrar al escenario con manos vacías. Cerré mi laptop despacio, dejando que la ira se asentara en algo más frío. Sabotear habría sido fácil. Una sola variable de entorno faltante, una línea de código mal configurada, y la demo implosionaría antes de empezar. Pero eso no era yo. Si querían subestimarme, bien, dejaría que el sistema dijera la verdad. Lo defendería, no lo destruiría. Los ensayos se arrastraron por días. Tadeo pavoneándose con vocabulario nuevo cada vez. Gael encogiéndose en su silla. Renata insistiendo en que la energía se sentía bien. Yo decía poco, en cambio. Me aseguré de que cada cable estuviera firme, cada respaldo en su lugar, cada ruta registrada. Si Tadeo estaba decidido a apostar con mi trabajo, entonces podía subir al escenario solo y tirar los dados, y yo estaría ahí, en silencio, viendo cómo las apuestas por fin lo alcanzaban. Las luces de la sala de conferencias se atenuaron exactamente a las 10, y por un breve momento me sentí firme. Mis slides estaban pulidos, el sandbox iniciado sin problemas, y los datos réplica que había elaborado durante meses brillaban en el tablero. Al otro lado de la mesa larga estaba el equipo de Corporación Estelar, con caras calmadas e indescifrables. Dario Espinosa en el centro. Su reputación lo precedía afilado, implacable, imposible de engañar. Me paré, laptop en mano, lista para guiarlos por el sistema cuando una sombra cruzó mi hombro. Tadeo Villarreal avanzó, mano extendida, esa sonrisa reluciente fija en su lugar. Yo me encargo de aquí en adelante, anunció por un latido. No me moví. Luego vi a Renata Ochoa en la esquina, dándome el asentimiento más pequeño, frío y final. Solté la laptop. Tadeo la giró como un premio de concurso y empezó a caminar. Bienvenidos, todos. Tadeo Villarreal, vicepresidente senior de estrategia. Estoy emocionado de mostrarles la magia que hemos construido. Gesticuló al tablero como si lo hubiera cableado él mismo. El sistema lanzó su primera advertencia: desajuste en ruta de variable. Por favor, reinicie el entorno.
negrita, parpadeante, imposible de ignorar. Tadeo la pasó por alto, haciendo clic adelante con un floreo. El tablero tartamudeó. Luego se congeló por completo. Una rueda girando pulsando en la pantalla. Golpeó el trackpad con más fuerza, sudor brotando en su sien, y por fin miró arriba con un descaro no merecido. Como pueden ver, dijo, forzando una risa, esto es exactamente el tipo de poder predictivo que solo un hombre de Harvard puede entregar. Un hombre de Harvard debería presentar este trato, no una codificadora autodidacta. El silencio que siguió fue asfixiante. Dario Espinosa se inclinó ligeramente hacia adelante, expresión inalterada, mientras el resto del equipo de Estelar se quedó congelado en sus sillas. Renata miró la mesa como si pudiera desaparecer en la veta. Crucé las manos en mi regazo y miré al frente. El sistema había hablado. No iba a rescatarlo. Y 30 minutos después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Estaba sentada en el estacionamiento, mirando el asfalto agrietado, cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido, contra mi mejor juicio. Contesté. «Lorena Parker», preguntó una voz calmada. «Sí, soy Dario Espinosa, CTO de Corporación Estelar». Su tono era quirúrgico, sin palabras de más. «El trato de 1.500 millones de pesos es tuyo, no de Innovatec tuyo. Sabemos quién construyó esto». Por un segundo, el mundo se borró. Agarré el volante, estabilizándome. No necesitaba explicar. Habían visto a través de la actuación, el colapso, la arrogancia. Sabían de dónde venía el código. «Lo entiendo», logré decir. «Estaremos en contacto», dijo, y colgó. De vuelta en Innovatec. El edificio olía a café quemado y tóner barato. Renata Ochoa me llamó a su oficina sin levantar la vista de la pantalla. «Obviamente, ayer no salió como planeado. De ahora en adelante, necesitamos que te enfoques en documentación, completa, de principio a fin, para que Tadeo pueda integrarse más fácil». Era exilio, disfrazado de lenguaje de RRHH. El mensaje era claro. Se acabaron las presentaciones frente a clientes. Mi trabajo se escondería detrás de las presentaciones brillantes de Tadeo. Asentí una vez. Por supuesto. De vuelta en mi escritorio, abrí una página en blanco en Confluence. Línea por línea. Escribí documentación profesional, pulida, diagramas limpios, secciones estructuradas, formato perfecto. Pero entre la pulcritud, inserté niebla jerga técnica que parecía exhaustiva pero no llevaba sustancia. Referencias a módulos obsoletos, punteros circulares que no llevaban a nada, y luego construí algo nuevo. Módulo 7, una capa aislada tejida en el sistema, que requería mi firma criptográfica para desplegar sin mi clave. El entorno giraría para siempre, bloqueado en su lugar, intocable. No sabotaje, no malicia, solo seguro. Si querían que fuera invisible, bien, podía ser un fantasma. Pero este fantasma tendría la cerradura al corazón del motor de Innovatec. El cursor parpadeaba al fondo de la página, firme como un latido. Guardé el archivo. Cerré mi laptop y supe que había trazado la línea. Y 2 días después, Tadeo intentó correr la demo de nuevo. 2 mañanas después, la sala de conferencias ejecutivas se llenó de nuevo. Esta vez sin clientes, solo los jefes de Innovatec y un puñado de ingenieros nerviosos. Me senté en la fila de atrás, en silencio, mientras Tadeo avanzaba al frente como si nada hubiera pasado días antes. El proyector zumbó a la vida. El tablero inició y observé el icono de carga girar. 10 segundos, 20. La advertencia parpadeó: clave de autenticación requerida. Tadeo hizo clic, pasando con su estilo usual. Fingiendo que no estaba ahí, la pantalla tartamudeó. Luego se congeló por completo. La sala se quedó quieta. Golpeó el trackpad con más fuerza. Nada. Alguien tosió. Renata Ochoa se inclinó hacia adelante, forzando una sonrisa que se marchitaba en tiempo real.
Gael Montoya se acercó más a mí, susurrando por la comisura de la boca. Dicen que es un descuido técnico, algo en tu código viejo. Mantuve mi expresión neutral, ojos fijos en la pantalla. Podían llamarlo como quisieran. La verdad era simple, el módulo 7 no iba a ningún lado sin mí. Al final de la mesa, un ejecutivo murmuró: Estelar va a querer respuestas. Los inversionistas ya presionan por actualizaciones. Las palabras llevaban el peso del pánico. Tadeo, con sudor perlando sus sienes, trató de recuperarse. Es solo un glitch menor, un problema de caché, insistió. Lo arreglaremos. No entendía que el sistema no estaba roto, estaba seguro, seguro de él. Seguro de cualquiera que pensara que podía quitar mi nombre del trabajo y aún cosechar la recompensa. Crucé las manos en mi regazo. Sin decir nada, el motor que había construido era hermético. Podía extenderse, escalarse, adaptarse, pero no podía robarse. No más. El módulo 7 se había encargado de eso. La reunión terminó en silencio. Sillas raspando torpemente contra el piso. Nadie me miró a los ojos mientras salíamos, pero lo sentía, su imperio de apariencias acababa de chocar contra una pared que no habían visto venir. Y para el fin de la semana, los murmullos ya habían llegado a la sala de juntas. Para el viernes por la mañana, la tensión se había cuajado en algo que todos podían saborear. Los ejecutivos entraron a la sala de juntas. Ojos hundidos, voces bajas. Yo no estaba invitada, por supuesto, pero los murmullos viajan, y Gael tenía una forma de reenviar los hilos correctos de Slack en el momento justo. Dario Espinosa había llamado desde la sede de Estelar. Su voz afilada a través del altavoz. No perdió tiempo. ¿Quién escribió este código?, preguntó. No un preámbulo cortés. No una pregunta envuelta en diplomacia, solo el filo romo de la verdad. Los metadatos no mienten. Cada comentario, cada cadena de encriptación, cada nombre placeholder llevaba mis huellas. Mi hábito de nombrar variables dummy con nombres de viejos músicos de jazz. El patrón de encriptación que solo yo usaba. Hasta la contraseña tonta, Fluffernutter puesta y 2, enterrada en un entorno de prueba mock. Todo era mío, esparcido como migajas por el sistema. El silencio en esa sala de juntas era lo suficientemente espeso para ahogarse. Finalmente, Tadeo carraspeó y murmuró algo sobre supervisión estratégica. Trató de enmarcarse como el director, agitando las manos mientras la orquesta tocaba. Dario no lo compró. Supervisión, renombraste una pestaña del tablero y rompiste el entorno. Eso no es supervisión, es vandalismo. La palabra cayó como un martillo. Paloma Serrano, una de las inversionistas más agudas de la firma, intervino después. Su voz, nítida y letal, cortó el tartamudeo de Tadeo. Reemplazaste a tu ingeniera principal con un apellido, y ahora el trato se derrumba bajo el peso de esa decisión. Gael me contó después que la sala cambió después de eso. Ejecutivos susurrando detrás de sus manos. Algunos inclinándose hacia Tadeo con ira, otros ya distanciándose. Las líneas de fractura se formaban, visibles para quien quisiera ver. No necesitaba estar en esa sala para sentirlo. Innovatec se agrietaba desde adentro, la pintura brillante pelándose para revelar la podredumbre debajo. Y 2 horas después, Gael me pingueó de nuevo. Estelar no solo cuestionaba la demo, estaban reconsiderando a Innovatec por completo. El mensaje llegó en la forma más simple posible, una llamada directa de Dario Espinosa, sin asistentes, sin gerentes intermedios, sin capas corteses de barniz corporativo, solo su voz, calmada y deliberada. Quiero que lideres este proyecto, dijo. Independientemente, en tus términos, el contrato será de 9 meses, 8 millones de pesos, alcance definido por ti. Por un momento, no pude hablar. No era el dinero, era la claridad. Ya no le preguntaban a Innovatec, me preguntaban a mí. El trato no estaba pausado, estaba extraído, levantado limpio de las manos de los Villarreal.
Lo revisaré, respondí, aunque la respuesta ya estaba escrita en mi pecho, de vuelta en Innovatec. El pánico se extendió como un virus. Los canales de inversionistas zumbaban con furia muda. Los emails de Renata goteaban falsa alegría. Líneas como "mantengámonos enfocados en soluciones", pegadas entre preguntas desesperadas. Tadeo acechaba los pasillos, rojo de cara, ladrando sobre arreglar apariencias, y Patricio Villarreal en persona había irrumpido en la oficina esa mañana. Su voz resonando a través de puertas de vidrio, en mi apartamento. El timbre se convirtió en un ritual. Mensajeros con sobres, floristas con ramos elaborados, todos sosteniendo símbolos de un imperio, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Disculpas llenaban mi bandeja, 3 párrafos de contrición aquí, un malentendido allá. Luego vinieron las ofertas de consultoría acolchadas, títulos retroactivos, bonos de desempeño, hasta una oportunidad de guiar a Tadeo más de cerca. Dejé que las flores se pudrieran en sus jarrones. Apilé los sobres en una esquina, sin abrir. Ni siquiera toqué los NDA que me suplicaban firmar. No les debía nada. Ni siquiera la cortesía de una respuesta. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y abrí el contrato que Dario había enviado. Mi nombre estaba arriba, mi tarifa al lado, mis términos escritos en lenguaje que por fin reconocía lo que valía. Firmé sin dudar. Y para el lunes por la mañana, Innovatec aprendería lo que significaba perder el corazón de su sistema mientras fingían aún tener el control. Para cuando llegó el lunes, la fachada se desmoronaba más rápido de lo que podían remendarla. Patricio Villarreal irrumpió en llamadas con inversionistas, rojo de cara, su voz retumbando por altavoces en toda la oficina, insistiendo en que el trato estaba temporalmente demorado. Nadie le creía. Paloma Serrano cortó el ruido con precisión quirúrgica. Esto no es una pausa, es una extracción. Estelar ya siguió adelante. Sus palabras no dejaban espacio para argumentos. Y el silencio que siguió era más pesado que cualquier réplica. Tadeo intentó redactar excusas, apilando jerga sobre medias verdades. Pero cada email nuevo sonaba más desesperado que el anterior. Los inversionistas ya no los leían. Renata Ochoa renunció en silencio, deslizando su placa en un sobre y dejándola en el escritorio de Patricio sin siquiera un adiós. Para mitad de semana, Tadeo había sido despojado de su título, la placa de latón fuera de su oficina quitada, como si nunca hubiera existido. El imperio de Patricio tambaleaba en sus cimientos. Contratos en progreso se estancaron, clientes menores empezaron a reconsiderar sus compromisos, y el precio de las acciones se deslizó mientras murmullos de incompetencia se volvían conocimiento público. El nombre Villarreal, una vez blandido como un arma, ahora sonaba hueco en cada sala de reuniones donde entraba. Mientras tanto, mi propio trabajo avanzaba. Restauré una copia limpia del sistema en los servidores seguros de Estelar, despojada del caos de Innovatec, enfocada enteramente en desempeño y claridad. El código respondía como si hubiera estado esperando este momento aerodinámico, vivo, libre de manos entrometidas. No filtré una palabra a la prensa, no alardeé en redes sociales. No necesitaba. El sistema mismo era mi voz, y Dario Espinosa se aseguró de que se oyera donde más importaba. Innovatec se deshilachaba bajo su propia arrogancia, mientras yo simplemente seguía construyendo, más fuerte y estable que antes. Para el viernes, su sala de juntas se había convertido en un campo de batalla. La mía, sin embargo, era solo un apartamento quieto lleno del zumbido constante de una máquina que por fin me pertenecía solo a mí. Y entonces vino el toque en mi puerta. Preparé una taza de té Earl Grey y la llevé a la ventana cuando llegó el toque. Un mensajero estaba en mi porche con un blazer oversized, aferrando una carpeta de cuero como si fuera radioactiva. No me moví. Tocó de nuevo.
Luego presionó el timbre 2 veces. Mi té humeaba en mi mano. Rodaja de limón flotando arriba. El zumbido quieto de mi apartamento ahogando su urgencia. Eventualmente, los aspersores se activaron. Agua roció el césped, empapando el sobre equilibrado sobre la carpeta. La tinta empezó a borrarse, el cuero oscureciéndose al absorber el rocío. Aún así, me quedé donde estaba. Observé cómo el mensajero se movía nervioso. Tomó una foto como prueba y caminó de vuelta a su auto. La carpeta se quedó ahí, goteando bajo el sol de la tarde tardía, sus contenidos arruinados antes de que pudieran alcanzarme. Minutos después, un email pingueó en mi bandeja. Era de Dario Espinosa. Solo una línea. Vendrán rogando con flores. Disculpas y papeles. No abra la puerta. Nos vemos el lunes. Cerré el mensaje y cliqué en el filtro de mi bandeja. Cada hilo de Innovatec, docenas de ellos, se iluminó en un barrido. Asuntos como valoramos tus contribuciones y hablemos de un nuevo capítulo desaparecieron al presionar borrar. La pantalla se quedó en blanco, silenciosa, limpia, recostándome. Dejé que la calma me inundara. La venganza no había venido de sabotaje, de derribar código o quemar puentes. Había venido de construir algo que nadie más podía tocar, de saber exactamente dónde estaba el poder y negarme a entregar la clave. Intentaron robarlo, y en cambio chocaron contra las paredes que construí. Sorbí mi té, el sabor firme y agudo. El imperio que una vez me descartó se derrumbaba bajo su propia arrogancia, mientras yo me alejaba con todo lo que habían intentado reclamar, y por primera vez en años. No me sentía como un fantasma en la máquina de alguien más, me sentía intocable,